memoria que es escueta, podemos guardar solamente 7 elementos de información al mismo tiempo, algunos pueden guardar un poquito más, otros un poquito menos, pero está más o menos alrededor de eso. Y luego lo que hacemos, si queremos acordarnos de algo el día de mañana, simplemente tenemos que apretar el botón que dice guardar como, ¿no? Entonces tenemos que guardar esa información que tenemos ahí en alguno de los almacenes de largo plazo que les voy a contar en un rato. El problema es que Cliff Wearing no puede guardar en la memoria de largo plazo. Entonces él, cuando pasan 15 segundos, se olvida absolutamente de todo. Si ustedes lo googlean o bajan alguna de las conferencias o preguntas, entrevistas, mejor dicho, que le hacen en YouTube a Cliff Wearing, van a ver que él, por ejemplo, está hablando con un periodista, entra la mujer y él se emociona, que esta señora que está acá se emociona, se levanta, le da un abrazo tremendo, porque él cree que hace 18 años que no la ve a la mujer. Porque hace 18 años que tuvo este accidente y desde los últimos 18 años él no puede consolidar ningún recuerdo nuevo. Para atrás se acuerda de todo. Se llama amnesia anterógrada eso, no puede consolidar ningún recuerdo nuevo. Entonces, y se recupera de la emoción de que la acaba de ver a la mujer, de que él cree que no la veía hace un montón de años, se da vuelta y dice, ¿estos señores quiénes son? Mi amor, son los periodistas que te estaban haciendo una entrevista. Ah, ¿ustedes me estaban haciendo una entrevista? Sí, bueno, ¿qué me estaban preguntando? Tienen que arrancar de vuelta. Y la mujer va a hacer un café, y cuando vuelve con el café, otra vez él se levanta y parece que hace 18 años que no la veía la mujer. Completamente emocionado. Entonces, claro, yo sé que para algunas mujeres está bueno tener a tu marido cada vez que llegas a tu casa, que te reciba como que hace 18 años que no te ve, pero después se pone un poco denso. O sea, vos vas al baño y cuando volvés el tipo otra vez cree que hace 18 años. Es insoportable. Entonces, pero nos enseña mucho, justamente esto de Cliff Wearing nos enseña mucho de cómo funciona el sistema de memoria de corto plazo, justamente porque a él no le funciona bien el canal que comunica esa memoria de corto plazo con la memoria de largo plazo. Y para la memoria de largo plazo, déjenme presentarles a 2 personas. Este señor que está a vuestra izquierda se llama Rick Bayron. Rick Bayron tiene una extraña condición que se llama hipertimesia. La hipertimesia es una memoria perfecta de largo plazo, en particular una memoria episódica perfecta. ¿Qué es la memoria episódica? La memoria episódica es la de los recuerdos de cosas que te pasaron. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si recuerdan en Argentina la crisis con el campo del año 2008. Entre Ríos fue una provincia particularmente afectada por esa crisis. De Ángeles es de esta provincia. Seguramente la recuerdan, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que es la crisis de los años 30? ¿Saben lo que es la crisis de los años 30? Muchos de ustedes me van a decir que sí. Y si yo les pregunto, ¿y ustedes saben quién era Lorenzo Sigó, por ejemplo? ¿Y ustedes saben algo del plan austral, por ejemplo? Entonces, muchos van a decir que sí, que saben de la crisis de los años 30, que saben de quién era Lorenzo Sigó, que saben del plan austral. En el caso de alguna gente mayor que está acá, puede que Lorenzo Sigó lo hayan visto. Y puede que hayan presenciado esa famosa frase que dijo en su momento él, el que apuesta al dólar pierde. El resto, muchos de los jóvenes que están acá, por supuesto no lo vieron, ni recuerdan haberlo visto. Es probable que conozcan la frase, pero la conocen por el otro sistema de memoria, que es el de memoria semántica. Alguien se los contó, la leyeron en alguna parte. ¿Comprenden la diferencia? Una cosa es vivirlo y otra cosa es que te la cuenten. Lo que vos vivís está en memoria episódica. Y una de las ventajas más grandes de la memoria episódica por encima de la memoria semántica es que la memoria episódica está cargada de marcadores somáticos. ¿Qué son los marcadores somáticos? Los descubrió un neurocientífico portugués que se llama Antonio Damasio, en un libro muy bueno que les recomiendo, que se llama El error de Descartes. Los marcadores somáticos son como pistas emocionales. Cuando a vos te pasa algo, eso que te pasa te genera un conjunto de emociones. Algunas son fuertes, qué sé yo. Si yo te digo, si vos te acordás el día que nació tu primer hijo, seguramente es una emoción muy fuerte. O el día que falleció un familiar que querías mucho, también es una emoción, tristeza en este caso, también muy fuerte, ¿no? Pero no todas las emociones son tan extremas. Todos los días uno experimenta un montón de emociones, qué sé yo. Yo venía para acá, me encontré un billete de 10 pesos y estoy contento, es una pavada. No es una emoción que, wow, nació mi hijo. Pero bueno, es una pequeña emoción, igual cuenta. De hecho, en esa memoria episódica, la mayor parte, mejor dicho, de cosas que nos pasan, nos las olvidamos automáticamente, no las consolidamos en la memoria de largo plazo. Solamente consolidamos en memoria de largo plazo una pequeña parte de las cosas que nos pasan, que es la que está tachada con emociones. Si lo que nos pasó no nos significa nada emocionalmente, lo olvidamos automáticamente.
Y grabamos a fuego, cuanto más fuerte es la emoción, más lo grabamos, por eso el estrés postraumático. Por eso cuesta tanto cuando uno tiene una emoción muy fuerte, en este caso negativa, del estrés postraumático, sacárselo de la memoria a ese evento, ¿no? Lo recordamos hasta con lujo de detalle. Ahora, lo interesante de eso es que cuando evocamos el recuerdo de algo que traemos desde memoria episódica, viene con todas las emociones juntas. Entonces, al venir con todas las emociones juntas, no es necesariamente cuando esa información entra en una zona del cerebro que se llama corteza prefrontal ventromedial, que es la que procesa la utilidad. Cuando tenemos que procesar la información ahí, y viene una información de la memoria episódica cargada de emociones, las que entran ahí, las que ponderan fuerte son las emociones. Por eso muchas veces decidimos, está esta frase de que decidimos con la emoción y luego justificamos con la razón. Efectivamente es así. Ahora, yo les decía, la mayor parte de la información de memoria episódica nos la olvidamos. Algo que sea en Rick Bayron. Rick Bayron se acuerda de todo. Él sabe, si ustedes le preguntan, y decime, ¿qué comiste ayer? Obvio se acuerda, ustedes también. Pero yo les pregunto, ¿qué comieron el 4 de junio? Ustedes ya no se acuerdan. Rick Bayron sí. Y si le preguntan, ¿qué comiste el 4 de junio de 1989? El tipo te empieza a decir desde que se levantó, qué ropa se puso, si hacía sol, si no hacía sol, qué día de la semana cayó, qué hizo todo el día, detalles de qué salieron en las noticias ese día. Es súper interesante porque cuando lo entrevistan a Rick Bayron en canales de televisión, les sugiero que lo pongan en YouTube y lo van a ver, generalmente hay 2 o 3 tipos al lado con una computadora con el Google abierto. Y tarda menos Bayron que el Google. A Bayron, vos le decís una fecha y el tipo dice, sí, ese día pasó ta. Los tipos empiezan a googlear y 2 minutos después empiezan a confirmar, sí, efectivamente pasó esto. ¿No es cierto? Ahora, para todos los demás mortales, la memoria es un mecanismo muy frágil, que tiene muchas fallas, y sobre todo en esa memoria episódica nos acordamos muy pocas cosas de las que nos pasaron. Si yo les pregunto, les pido a ustedes, por ejemplo, que me cuenten sobre las últimas vacaciones, la última vez que se fueron de vacaciones. ¿Cuándo te fuiste de vacaciones vos, Matías? ¿Cuánto has? 3 días. Mirá, me viene bien, me viene bárbaro el ejemplo. Hace 3 días. ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿A dónde? Ah, qué lindo, te estuviste justo en Brasil, te fuiste justo cuando se terminó el Mundial. Agarraste todo en rebaja, porque buenísimo. Si yo te digo, vamos a tomar un café y me contás el viaje. Nos juntamos, tomamos un café, me empezás a contar. ¿El café cuánto dura? 40 minutos. En 40 minutos vos ya más o menos me contaste todo. Yo te digo, che, pero te pasaste una semana. Nada más que 40 minutos me vas a hablar. Y vos me decís, sí, pero ya te conté todo lo que tenía para contarte, qué sé yo. No hay mucho más que en 40 minutos podés resumir bastante. Quiere decir que la gran parte de las cosas que te pasaron te la olvidaste. La tenés borrada o por lo menos no la consideras importante en el momento. Desde ya les digo, si ustedes se cruzan un día con Rick Bayron, no lo inviten a tomar un café para que les cuente las últimas vacaciones, porque el tipo necesita una semana entera para contarte la semana de vacaciones, con lujo de detalles. Lo cual no sirve tampoco, porque uno puede decir que es un lindo juguete para entretenerse el día que hay un cumpleaños, o alguien le puede hacer preguntas, si Bayron sabe todo, es Mr. Google. Está bueno eso para entretenerse un rato, pero para el tipo es insoportable. No sirve para nada acordarse absolutamente de todo. El olvido tiene una función biológica importante. Justamente segmenta qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Hay un principio de relevancia ahí. No se puede razonar si ustedes se acuerdan absolutamente todo. Justamente la clave es que puedan olvidarse. Ahora, el otro señor que está al lado es Kim Peek. Kim Peek tiene memoria semántica perfecta. Ya les dije hace un ratito, la memoria semántica tiene que ver con cosas que nos contaron o cosas que leemos. Encima, Kim Peek, eso le dicen el escáner humano, que tiene otra extrañísima condición, que puede leer a golpe de vista. Cosa que estaría buenísima para la facu. ¿Te imaginás si uno pudiera en la facultad haber leído en golpe de vista? Encima el tipo te lee, viste que vos tenés que leer de este lado de la hoja y del otro lado, pero el tipo abre el libro así y mira el libro y ya ve con un solo golpe de vista todo el libro. De hecho, los periodistas que lo entrevistaban de la BBC, cuando aparece la foto esa que está ahí, tardaron 1 hora en llegar y el tipo ya se había leído todos los libros que tiene abajo la mano ahí. En serio. Y recuerda con 98,5 de eficiencia. Quiere decir que si vos abrís cualquiera de esos libros que están ahí en la página 728 y le preguntás qué decía el libro en la página 728, el tipo te la empieza a recitar.
Pero el tipo te la recita y no puede razonar. Este es el otro tema interesante. Si tener la capacidad ilimitada para almacenar sin ningún criterio, sin ningún orden, sin ninguna prioridad, tampoco sirve. Yo me puedo aprender de memoria, por ejemplo, un poema en japonés. ¿Se acuerdan que Casero cantaba una canción en japonés? Y yo decía, pero vos, Casero, ¿sabés lo que quiere decir la canción? No tengo la menor idea. Si yo me aprendo una canción en japonés, me la aprendo a pronunciar bien, todo, y vos justo sabés japonés, te va a dar la sensación de que yo estoy hablando en japonés. Pero la realidad es que yo estoy repitiendo como un loro, no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo. Cuando vos almacenás mucho memoria semántica y esa información no está almacenada con algún criterio, ni responde a ningún parámetro de relevancia, pasa eso. Si tenés un montón de información, pero no podés pensar, tampoco te sirve para nada. Son casos extremos. En nuestro caso lo que termina pasando es que en memoria episódica guardamos muy poco, pero guardamos con emociones, y esto es fundamental, va a ser fundamental en la segunda parte de la charla, y para entender lo que está pasando en Argentina ahora, comprender esta diferencia. Y sobre todo sirve mucho, que no voy a hablar mucho hoy de ese tema, pero lo adelanto por si a alguno le interesa para otro momento, sirve mucho para el diseño de políticas públicas, y sirve mucho para el marketing. No sirve de nada que yo te cuente los beneficios que tiene un producto, porque todo eso va en memoria semántica. Si yo te hablo de las características nutricionales de una nueva barrita de cereal, esa información que está en la parte de la etiqueta va en memoria semántica, sin ninguna emoción. No influye eso a la hora de tomar decisiones. Lo que influye es lo que está en memoria episódica, que en general está tachado de emociones. Entonces este es un tema central. Voy a volver con este tema en un ratito. Déjenme contarles una clave que tiene esa memoria semántica, y tiene que ver con una investigación que hizo este señor que está acá, que se llama Keith Chen. Keith Chen tiene la particularidad de que él es de origen asiático, pero se fueron a vivir la familia de él a Estados Unidos de muy chiquitito, él era muy chiquito, por lo tanto él habla perfectamente bien inglés y chino mandarín, las dos son lenguas madre para él, las habla perfectamente. Y él se dio cuenta de una cosa, le pasaba algo, él se daba cuenta que cuando él tenía que hablar del futuro, en inglés la separación gramatical que hacía entre el presente y el futuro era demasiado forzada, era demasiado exagerada. Ahora sabemos que en castellano pasa exactamente lo mismo. Nosotros decimos, mañana lloverá, hoy llueve, ayer llovió. 2 veces nos vamos en el tiempo. Ayer llovió, mañana lloverá. Mientras que en chino mandarín o en alemán, por ejemplo, pasa lo mismo, la traducción es mucho menos separado del tiempo. Ellos no tienen tantos tiempos, ellos dicen, hoy llueve, ayer llueve, mañana llueve. Ya está toda la información ahí. Es más eficiente el lenguaje además. No necesitas exagerar. El problema es que cuando vos te tenés que representar mentalmente algo que va a ocurrir en el futuro, si eso que vos te tenés que representar mentalmente en el futuro lo ves encima más lejos porque gramaticalmente tu lenguaje te lo pone más lejos, entonces influye mucho, pesa mucho menos el futuro y pesa mucho más el presente. No es casualidad que tengamos tendencia a priorizar cosas de corto plazo. No solamente en nuestras decisiones de vida, en nuestras conductas como fumadores, como comedores, en nuestros hábitos deportivos, en nuestros hábitos como ciudadanos también. Pesa mucho el corto plazo y pesa muy poco el largo plazo, porque el largo plazo se representa mentalmente a partir del lenguaje. Salvo que ustedes puedan representarse el largo plazo a partir de representaciones mentales icónicas, de figuras, de formas. Pero en general las representaciones mentales icónicas están asociadas a la memoria episódica. Entonces, para que ustedes puedan representarse mentalmente a futuro algo, tienen que tener alguna construcción de memoria episódica en la cual apoyarse para que esa representación sea icónica. Un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero hacer una campaña para que la gente no fume. Les digo, el fumar es perjudicial para la salud. ¿A qué memoria va? Semántica, es un hecho. Mira, si fumás tenés 30% más de chances de contraer cáncer de pulmón. ¿A qué memoria va? Semántica de vuelta. 0 emociones. Ahora, si yo a esa persona que estoy diciendo eso, en vez de darle toda esa información, lo llevo a recorrer la terapia intensiva en un hospital oncológico, para que vea el estado en el que llega a la gente cuando termina de fumar y tiene un cáncer de pulmón muy avanzado, a esa persona la bala le entra de otra manera, ¿comprenden? Le entra con una emoción, tiene una representación mental para lo que yo le estoy contando, ahora tiene una imagen. Entonces, ahora cuando yo le diga la próxima vez, mirá, ojo que el fumar te hace mal, el tipo se lo puede imaginar, se lo puede representar más fácil.
Pero cuando no tenés esa representación icónica, a la fuerza te tenés que apoyar en el lenguaje. Buena parte de nuestro pensamiento está apoyado en el lenguaje. Hay un psicólogo bielorruso que se llama Lev Vygotsky. Vygotsky tiene un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, que empieza en uno de los capítulos del libro con una frase de Mandelstam, que decía Mandelstam: olvidó una palabra y su pensamiento incorpóreo ingresó en el reino de las sombras. Fíjense, el tipo se había olvidado de una palabra y no podía pensar. El pensamiento apoya en el lenguaje. Las representaciones mentales, semánticas, se construyen a partir del lenguaje. Por eso es clave, tanto cuando yo estoy haciendo política económica, como cuando yo estoy haciendo marketing, como cuando estoy haciendo políticas públicas, el lenguaje. No es trivial el debate que está ocurriendo en estos días en Argentina, la batalla que está ocurriendo por la apropiación o no apropiación de la palabra default. No, que no es default, dice la presidenta, van a tener que inventar otra palabra porque nosotros pagamos, no pagamos, qué sé yo, que los tecnicismos van y vienen, no importa eso, pero lo crucial es que no quieren que la gente se represente mentalmente la palabra default porque está cargada de una serie de significados. ¿Comprenden? Encima, yo les decía más temprano, la memoria episódica esa nuestra, tras cartón de que guarda poca información, tiene fallas, muchas fallas. Algunas de esas fallas es que es muy susceptible esa memoria de guardar recuerdos adulterados. Adulteramos los recuerdos. Y es muy fácil influir en los recuerdos de una persona. Hay una investigadora que se llama Elizabeth Loftus, que es experta en ese tema. Ella se dedica experimentalmente a implantar memorias. Implantan memorias triviales, porque si no van presos, ¿no? Pero implantan memorias triviales. Ellos prueban experimentalmente que, por ejemplo, le implantan la memoria a una persona de que se perdió en un shopping y cuando tenía 4 años, y la persona se lo termina creyendo y después lo cuenta con lujo de detalle. O le implantan que una vez se indigestó con un picle o con un huevo duro y qué sé yo, y la persona no solamente que se lo cree, sino que empieza a tener aversión a que no quiere comer picle ni huevo duro porque se acuerda de cuando se atragantó con el picle y huevo duro. Nada más que eso no pasó nunca. Se lo están implementando, le metieron esa memoria. Y hay una investigación notable que tiene Loftus, que se las quiero contar porque ilustra mucho cómo la reconstrucción que yo hago del pasado es muy susceptible de ser influenciada por quien me ayuda a construir esa memoria del pasado. Entonces, Loftus le muestra a un montón de gente, como todos ustedes que están acá, les muestra un accidente que es este que está acá, donde viene un auto azul, acá está el dibujito, obvio, viene un auto azul y choca a un auto rojo que estaba parado. Lo ven al video. Ustedes lo ven al video que están acá y ven cómo viene el auto azul ese, choca al auto rojo y se va. Entonces, los investigadores luego le preguntan a la gente. A la mitad de todos los que están acá, los que están en el ala esta de la conferencia, les preguntan, dicen, miren, ¿a qué velocidad creen ustedes que venía el auto azul cuando chocó al auto rojo? Bueno, todos vieron el mismo video una y otra vez, dicen, bueno, 40, 50 kilómetros por hora, en promedio. Luego, a la otra mitad de la sala, estos ya se fueron al break, a la otra mitad de la sala, les pregunta y le dice, ¿vieron el video? Sí. ¿A qué velocidad creen que venía el auto azul cuando se estrelló con el auto rojo? ¿Comprenden la sutileza, no? Acá preguntó a qué velocidad venía cuando chocó. Y acá le está preguntando a qué velocidad venía cuando se estrelló. Suena más fuerte, ¿verdad? En efecto, a la gente que le preguntan a qué velocidad venía cuando se estrelló, dicen en promedio 70-80 kilómetros por hora, más rápido. Se van a casa con ese recuerdo. Tan es así que a la semana los investigadores que trabajan con Loftus vuelven a llamar a la gente esta. Y le dicen, mira, te estamos hablando de la universidad, vos participaste en una investigación la semana pasada, ¿te acordás? Ah, sí. Mira, nos olvidamos hacerte una pregunta. ¿Vos te acordás si en la escena del choque había vidrios rotos? Sistemáticamente las personas a las cuales le preguntaron a qué velocidad venía el auto cuando chocó, que creían por lo tanto que el auto venía más despacio, dicen, no, me parece que no había vidrios rotos. Sistemáticamente el grupo de personas a las cuales se les indujo a creer que venía más rápido el auto con la pregunta, a los que se les preguntó a qué velocidad venía cuando se estrelló, todos ellos dicen, sí, había vidrios rotos. Muestran el video de vuelta, no había vidrios rotos. Quiere decir que la mitad de la gente se dejó sugestionar
metió en su memoria un accidente en el cual hay vidrios rotos, pasó algo que en la realidad no ocurrió. Ellos se lo acuerdan de esa manera. Hace muy poco, no tampoco, en realidad esto pasó en el mes de abril cuando fueron las últimas Pascuas. Cada vez que vienen las Pascuas todo el mundo se acuerda de la famosa frase esa de Alfonsín, ¿no? ¿Se acuerdan la frase o son más grandes? ¿Cómo es la frase? Felices Pascuas, la casa está en orden, ¿no? El único problema es que Alfonsín nunca dijo esa frase. De hecho, un periodista subió el video. Primero lo dijo, están todos diciendo Felices Pascuas, la casa está en orden, Alfonsín nunca dijo esa frase, entonces abajo vinieron 100 tipos en el Twitter a decirle que sí, que la había dicho, que el tipo estaba equivocado, que era un burro y qué sé yo. Pero el tipo subió el video y en el video hay dos partes de la charla, del discurso de Alfonsín. Una primera parte cuando llega a Plaza de Mayo, está toda la plaza llena y le dice voy a Campo de Mayo a negociar y vuelvo. Y después la otra parte del discurso cuando vuelve, ¿no? Efectivamente en un momento él dice Felices Pascuas. En un momento del discurso. Habla, dice un montón de cosas. Y después en otro momento del discurso, cuando vuelve de Campo de Mayo, él dice, la casa está en orden, no se ha derramado sangre de ningún argentino. Ahora, la frase Felices Pascuas, la casa está en orden, no la dijo nunca. Sin embargo, para la gran mayoría de la gente grande que recuerda haber visto ese discurso, la dijo. A punto tal que cuando subió el video este periodista, empezaron a aparecer muchos comentarios abajo de gente que decía, el video este está truchado. Claro. De hecho, había uno que muy honestamente decía, tiene que estar truchado el video porque yo lo recuerdo que lo dijo así Alfonsín y entre confiar en mi memoria y confiar en un video, obviamente confío en mi memoria, decía el tipo. Error. Entre confiar en un video y confiar en la memoria tenés que confiar siempre en el video. Sobre todo les va a pasar cuando esto pasa mucho cuando uno se cruza con gente que hace tiempo que no ve. Uno se empieza, por ahí pasan reuniones de egresados de la escuela, hace muchos años, no se encuentran, ¿no? Y empiezan a contar anécdotas. Y uno dice, no, pero no había sido así, ¿no? Empiezan a cambiar las cosas. Claro, porque encima, cada vez que vos recordás un evento, lo editás y lo volvés a guardar, y lo guardás cambiado. Es como un archivo de la compu. Yo abro un archivo de Word, empiezo a trabajar en el archivo. Cuando lo guardo, no queda la versión original del archivo, queda la que guardé. Decía Borges, la memoria es el último recuerdo, ¿no? Es lo último, la última versión que guardaste es la que tenés en la memoria. Y si vos cada vez que abriste el recuerdo lo volviste a editar y lo volviste a guardar, para cuando lo contaste 20 o 30 veces ya no tiene nada que ver el recuerdo con lo que fue. Por eso esas personas que les gusta mucho contar las cosas no te conviene, porque te empiezan a hablar y te cuentan algo 40 veces, para cuando cuentan la vez 41 ya no tiene nada que ver con lo que pasó la primera vez. Medio como ese teléfono descompuesto, ese juego que jugábamos cuando éramos chicos, que para cuando llegaba a una punta ya no tenía nada que ver con lo que había dicho el tipo inicialmente. Y esto es en general el tema central de las reuniones de grupos de egresados de hace 10 años de tal colegio, hace 20 años de tal colegio. Cuanto más tiempo pasó, más conflicto hay en la reunión, porque un tipo empieza a contar una anécdota y todos le salen a cuestionar que no era así tal o cual cosa, que no era fulano el que le había tirado con el borrador, que era mengano, que no había... Empiezan a cambiar todas las cosas, porque hoy sabemos que tiene todas esas fallas. Ahora, hasta acá cómo funciona la memoria, pero encima hay que procesar información. Y el problema que tiene el procesado de información, en la computadora hay un procesador, se llama Intel, todo eso, Intel Inside, bárbaro, funciona bárbaro, pero el procesador nuestro no anda tan bien. Tenemos que procesar mucha información y cuesta procesar información. Entonces, no lo hacemos como lo hace la computadora con tanta precisión. Entonces, por ejemplo, como no podemos procesar una masa de información tan grande, lo que hacemos es generalizar con muy pocos datos. Generalizar con muy pocos datos. Si vos contratás un estadístico y le decís, mira, te estoy contratando porque necesito que me digas qué tamaño de muestra tengo que sacar para calcular si la población de Paraná está de acuerdo o está en contra de poner un servicio de, qué sé yo, eliminar el peaje del túnel subfluvial, o cerrar el túnel subfluvial de noche, o cualquier cosa. Querés hacer por seguridad, quiero cerrar el túnel subfluvial de noche porque creo que la inseguridad de Paraná tiene que ver con que se viene la gente de Santa Fe. Entonces, quiero cerrar el túnel subfluvial. Los que estén a favor levanten la mano. Bueno, seguramente si uno hace un plebiscito o
una consulta popular en Paraná, va a salir un porcentaje de gente. Ahora, yo quiero saber cuál es ese porcentaje. Llamo a un encuestador o llamo a un estadístico y le digo, mira, quiero saber cuántos casos necesito para hacer una encuesta que más o menos me diga con precisión qué porcentaje de los votos voy a conseguir por esta consulta popular. Y el tipo que me va a decir, y mirá, para Paraná mínimo 1.200, 1.300 casos. Así todo voy a tener un margen de error, pero presuntamente el margen de error va a ser lo suficientemente pequeño como para que yo pueda tomar una decisión bien. Lo mismo cuando hago una investigación de mercado. Si vos tenés que hacer un lanzamiento de un producto, ¿cuántos casos necesitas para la investigación de mercado? Y ninguna investigación de mercado se hace con menos de 500, 600 casos. Ahora, imagínense si ustedes cada vez que toman una decisión en su vida necesitaran 500 experiencias. Sería imposible, estarían paralizados. Por ejemplo, levanten la mano los que están casados. De acá, de los que están acá. Muy bien. Tenemos unos cuantos casados. ¿Usted hace mucho que está casada, señora? Sí. ¿Cuántos años? 30 años, qué grande, muy bien. Y dígame, le voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuántos novios tuvo usted antes de casarse? Más o menos, dígame. ¿Tuvo 700? No. Uno solo, y con una muestra de uno, usted se tiró a la pileta. Usted se suicida porque le salió bien, por suerte, pero vieron que 8 de cada 10 personas que se casan se divorcian en los primeros 5 años. Y la gente dice, fracasé. No fracasaste, es el margen de error. Hay un margen de error fenomenal cuando vos tomás una decisión con 4 casos, con 5 casos, con 10 casos. Mi recomendación para todos los que no levantaron la mano, los que no se casaron todavía, es que hasta que no tengan por lo menos 500 o 600 experiencias, no se casen. En serio. Uno no puede saber, no puede proyectar. Ahora, para todos los casos nosotros no tenemos tanta posibilidad, porque claro, la vida es corta. Como la vida es corta, hay que decidir. Entonces cualquiera de ustedes me va a decir, sí, mira, yo te entiendo todo esto, pero yo tengo que tomar decisiones todos los días. En mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, tengo que tomar decisiones todos los días. Y nunca tengo 500 casos para decidir. Nunca tengo una casuística de 500.000 casos para decidir. Entonces, y para cuando lo tengo, como esa frase famosa de Ringo Bonavena, ¿no? Que decía, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Pero claro, cuando vos sos viejo, decidís bien porque tenés muchísimas experiencias, pero te queda poca cuerda en el carretel, entonces lo ideal sería que uno pudiera empezar al revés, como esa película del misterioso caso del señor Button, ¿se acuerdan? Que el tipo empezaba de viejito, nacía. Eso sería lo ideal, porque uno ya tiene, inclusive estaría bueno tener plata de movida. Que uno empiece de chiquito cobrando la jubilación, ni bien nace, claro, sería al revés, entonces la pasarías bomba hasta los 25, habría que laburar después un poquito y te mantienen tu viejo desde los últimos años y ya está. Entonces, claro, pero como tenemos pocos casos, generalizamos mucho. Esa es una de las características centrales del procesador cognitivo nuestro, es que generalizamos y saltamos a conclusiones. ¿Qué es generalizar? Tenemos que meter a todo en alguna caja. Todo lo que pasa al lado nuestro tiene que ir en alguna caja. Lo tenemos que clasificar de alguna manera. Entonces, si ustedes salen de noche, por ejemplo, se van de la charla esta caminando por una calle medio complicada y aparece un guachiturro como este, la realidad es que les mete miedo. Es un prejuicio, está mal. Pero es así. Somos prejuiciosos. Moralmente está mal ser prejuicioso. Pero si nosotros no fuéramos prejuiciosos, nos habrían comido los leones hace 60.000 años atrás, no estaríamos acá, Están acá, sobre la faz de la tierra, está el ser humano, porque gracias a Dios, nuestros antepasados eran muy prejuiciosos. Cuando veían que se movía una ramita allá lejos, empezaban a correr. Mirá si los tipos hubieran dicho, no, esperá, vamos a tener 500 imágenes a ver si es un león. Claro, y cuando tenían la cabeza así el león acá, por ahí el tipo decía, no, capaz que es un gatito bueno, no, capaz que justo comió. No, mirá, tenés que prejuzgar. Y siempre pensar lo peor, no hay ningún problema. Total, a lo sumo corres al divino botón un poco, ¿no? Ahora, ese es el problema, saltamos a conclusiones permanentemente. Entonces, ¿ese señor lo conocen? Mangieri, ¿no? ¿Es culpable o inocente? Uno de los grandes temas por los cuales le fue tan bien a los medios vendiendo el tema de Mangieri le sacaron tanta cuerda a ese tema, es que todo el mundo ya había saltado a la conclusión de que era culpable o inocente, no importaba la conclusión, pero lo que sí importaba era que todos tenían una idea muy firme sobre si el tipo era culpable o inocente rápidamente.
Y una vez que vos tenés una conclusión sacada, prejuzgaste y saltaste, nosotros decimos jump to conclusion, es saltar a conclusiones. Una vez que saltaste a una conclusión sobre un determinado tema, le pediste muy poca evidencia para saltar a esa conclusión, pero después para sacar al tipo de esa categoría donde lo metiste, la realidad es que pedís muchísima más evidencia. Negas cualquier información que contradiga la hipótesis que tenés vos. ¿Usted, señora, tiene hijos? ¿De qué edades? El de 24. ¿Ella o él? Ah, no me diga, mira qué puntería, mira qué puntería. Cuando te presentaba, no sé, el Estado, no me voy a meter me metí en camisa de 11 varas, qué terrible. Cuando ella te presentaba a alguien, vamos a imaginarnos, Carolina venía, tenía 16 años, mami, te presento a Rolo. Yo te pregunto, la verdad, un estadístico te dice que vos necesitarías interactuar por lo menos 500 veces con Rolo para ver si es un buen candidato para tu hija o no. Pero decime la verdad, ¿cuántos segundos tardabas en sacarle la ficha al candidato? Nada. Enseguida vos ya sabías si el tipo te cerraba o no te cerraba, decime la verdad. Totalmente. Totalmente. Y lo interesante del caso es que generalmente no te equivocabas, seguro, porque eso uno tiene un instinto ya, no tiene una habilidad para hacer eso. Está corta. Hoy lamentablemente estoy terminando con otra presentación. Esas son las tasas de interés, esas las reservas. No, esto ya no lo hablé, no me voy a meter en esto porque ya se me hizo muy largo, pero voy a decir dos cosas nada más. La primera es ese gráfico que tienen ahí es otra historia, que también empieza en el año 2002. No, perdón, 2002 empieza acá. Y eso te muestra la cantidad de pesos que había por cada dólar en las reservas. Fíjense, ni bien se devaluó, llegó a haber hasta 4 pesos por cada dólar en las reservas. Y en este momento el dólar salía 4 pesos. Después apareció la baña, apareció Prat-Gay, la política se hizo mucho más razonable, la política económica, bajaron fuertísimo la inflación, se recuperó entonces las reservas, empezaron a crecer las reservas, empezó a achicarse la cantidad de dinero. Para el año 2006, antes de pagarle al Fondo Monetario Internacional, justo acá antes de pagarle al Fondo Monetario Internacional, había 2 pesos por cada dólar, y el dólar salía 3, así que sobraban los dólares en la economía. Y esto se mantuvo más o menos estable, inclusive se recuperó después del pago rápidamente al Fondo Monetario, se mantuvo más o menos estable, lo ven en el grafiquito ustedes, una imagen vale más que 1000 palabras, hasta acá. Acá se empieza a abrir una luz, que encima acá se hace todavía mucho más empinada. Esta luz que se empieza a abrir acá, esto es 2008. A partir del 2008, 2009 se empieza a abrir la brecha, 2011 ya se dispara la cantidad de pesos por dólares. En estos momentos en la economía hay 12 pesos con 50 por cada dólar. No sé cuánto cerró el blue hoy, pero por ahí andaba estos días. Y si quieren saber al ritmo que vienen las reservas y que vienen los pesos para cómo vamos a terminar a fin de año, probablemente a fin de año terminemos a 16, 17 pesos por cada dólar en la economía. Entonces, y esa es la otra clave, la cuestión del dólar. Las expectativas sobre la inflación son una de las claves, las expectativas sobre el dólar son la otra clave. Porque las expectativas sobre el dólar sintetizan las expectativas sobre la economía. Si la gente cree que el dólar se va a disparar, en general cree que la economía le va a ir mal, por lo tanto en general busca dolarizarse y por lo tanto genera la profecía autocumplida. Si todos creemos que el dólar se va, entonces todos queremos dólares y el dólar se termina yendo. Se llama profecía autocumplida eso en la economía. Y encima está muy relacionado el ciclo económico con el ciclo político. Ese es un gráfico que muestra la relación que hay entre la imagen de la presidenta y el índice de confianza del consumidor que les mostré antes. Para los que no están muy familiarizados con la estadística, en el ángulo superior derecho hay una ecuación, no se asusten. Esa ecuación muestra la relación de manera matemática, pero lo que me interesa es el segundo renglón de la ecuación, algo que se llama R cuadrado. Van a hacer una clase rápida de econometría en un segundo para dummies, ¿no? El R cuadrado, ¿qué es? Es el porcentaje
de un problema que está explicado por la variable que vos estás metiendo ahí. Y ese R cuadrado es 59% en ese gráfico. ¿Qué quiere decir? Traducido al castellano liso y llano. ¿Qué quiere decir? Que el 59% de los cambios en la imagen de la presidenta tuvieron que ver con cambios en la confianza de los consumidores. La economía no es todo, pero es el 60%. Por eso, con todo este tema de los buitres, ustedes saben que mejoró mucho la imagen de la presidenta. El otro día estaba en un programa con Hugo Jaime y me quedé charlando con él cuando terminé el programa. Me contaba que subió 10 puntos la imagen de la presidenta con todo este tema de los fondos buitres o patria o buitre, este tema. Subió mucho. El problema es qué va a pasar después. Ahora estamos todos con la camiseta argentina y vamos para adelante, la euforia, todo contra los buitres, pero al fin y al cabo, lamentablemente, porque esto es triste decirlo, pero es así, la patria es el bolsillo de la gente. La patria es el bolsillo de la gente, de ahí la gente termina decidiendo con el bolsillo. Por eso es que antes yo terminaba con esa versión más optimista y ahora termino con una versión un poco más pesimista. Sí. No, el reloj ese podrían ser, uno dice, qué sé yo, eso podrían ser 6 meses, qué sé yo, no quiero decir que esto explota dentro de 6 horas, ¿no? Y también si quieren es un poco exagerada. Esa bomba no pretende ser literal y representar que esto va a explotar todo por los aires, realmente no creo que ese sea el panorama, no creo que vaya a explotar todo por los aires, pero sí creo que se termina, un modelo se termina, se agota, porque si no aparecen dólares es inviable todo esto, se va a deteriorar, va a subir más el precio del dólar, se va a deteriorar la confianza por el lado ese, no se va a poder parar la inflación porque como no hay dólares hay que emitir pesos, o sea, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Todos llevan al mismo problema. A la misma conclusión para el segundo semestre, dólar más alto, inflación más alta. Y en ese contexto es muy difícil que se recupere el consumo, por eso hay casi un agotamiento, que esto no hay manera de resolverlo hasta que no se resuelva el problema del dólar, o hasta que se quiebren de alguna manera las expectativas de los agentes, probablemente lo pueda hacer quizás el próximo gobierno, o la creencia de que viene otro gobierno después. Dudo que pueda hacerlo este gobierno en los próximos meses. Muchas gracias. Y bueno, si quieren hacer alguna consulta, una pregunta, Martín está dispuesto a escucharlo y a poder responderle para que puedan comprender. Pregunto algo, no sé si porque sí o porque no. ¿Por qué las acciones, de acuerdo a mis expectativas, no han bajado tanto? ¿Por qué el riesgo país no ha subido tanto? ¿Y por qué el dólar no se fue tan alto? No se fue, está más bajo de lo que estaba. Sí, porque todavía hay mucha incertidumbre respecto de qué va a pasar con el tema. Hay algunas cosas que no se sabe, que todavía no se sabe si realmente es default o no es default, lo cual es muy importante técnicamente, jurídicamente. A mí no me importa cómo titulan los diarios, van a titular igual como quiera cada uno. Página 12 dirá que no, Clarín dirá que sí, el gobierno dirá que no, la oposición dirá que sí. Eso no interesa mucho. Lo que interesa es qué dice la Corte de Estados Unidos. Porque ustedes saben que en los bonos hay una cláusula que se llama de aceleración de pagos, que básicamente, para hacerlo en resumidas cuentas, lo que dicen los bonos esos era, bueno, en el bono vos habías arreglado que ibas a pagar la deuda en cómodas cuotas. Entonces, a mí me tenías que pagar, ponele 100.000, pero en vez de darme los 100.000 ahora, habíamos acordado 10.000 durante 10 años. Y si vos no me pagás, yo puedo pedir la aceleración de esos vencimientos, entonces si me presento a una corte y efectivamente compruebo que no me pagaste, la corte me va a decir que está bien y que vos me tenés que pagar taca todo junto. Y Argentina realmente no puede pagar todo junto. Si se diera ese escenario, ahí estaría, por eso que sea default o que no sea default es crucial en ese tema. Y eso lo va a definir la Corte de Estados Unidos, y esa definición es una definición que va a profundizar más en el caso de que sea default, o va a salvar a los bonos y a las acciones y al dólar en el caso de que no lo sea. En el medio y hasta que pasa eso, hay un paso que es el de la negociación esta que todos saben que está habiendo, de algunos bancos privados que quieren comprar los bonos estos que quedaron en default.
Entonces, y en el medio está la reacción del gobierno, que muchos están esperando al que va a hacer, va a cambiar jurisdicción, que hay mucha incertidumbre abierta. Esta es una película que no es que, como muchos esperaban, ayer se hablaba, en realidad el miércoles, se hablaba del día D, pero es un día D un poco largo, porque todo el mundo esperaba que el miércoles fuera Pato o Gallareta, y ya está, y ya se supiera definitivamente qué iba a pasar. Y la verdad es que estamos en un terreno de mucha incertidumbre. Todavía Argentina va a disputar judicialmente el caso de que sea default. Inclusive cuando alguien venga a solicitar la aceleración, Argentina se va a presentar al mismo tribunal y va a decir no corresponde la aceleración porque yo pagué, van a empezar en esa disputa. Entonces, todo esto genera mucha incertidumbre en la cual nadie se anima a desprenderse tan rápidamente. Y además, el último punto que te quiero aportar es algo que tiene que ver con que siempre cuando los precios de los activos tienen que bajar, es más difícil que bajen, porque la gente es renuente a liquidar. Porque cuando vos liquidás reconoces la pérdida. En cambio, cuando vos tenés un activo que viene bajando de precio, aunque no haya todavía, sea un precio muy bajo el que tenga, vos todavía, hasta que no lo vendas, no perdiste. Un ejemplo, vos tenés una propiedad, una casa. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo ahora, cepo cambiario, las casas se venden en dólares, contracción de la actividad económica, etcétera, hoy cualquiera de ustedes que esté en el mercado inmobiliario sabe que no se vende nada. Si vos querés vender una propiedad ahora, no la podés vender. Mentira, en realidad la podés vender bajando el precio. Ahora, ¿alguien está dispuesto a vender bajando el precio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo ya sé que mi casa hoy vale menos. Yo me compré una casa que valía 1 millón. Con toda la crisis, hoy si la tuviera que vender realmente y encontrar a alguien que me la pague, a lo sumo consigo 900.000. Pero en tanto y en cuanto yo no la realice esa venta, todavía tengo la esperanza de que el mercado se recupere y mi casa el año que viene valga de vuelta 1 millón o más. Yo compré acciones de YPF porque creía que iba a venir bien la situación y qué sé yo. Las compré a 30, a 32 dólares, por ejemplo. Subieron cuando parecía que pagábamos, fiesta para todo el mundo, buenísimo. Ahora están bajando las acciones, están en 30, 29. Yo no quiero vender a 29, porque si yo compré a 31, mientras no las venda, yo no perdí todavía. Todavía tengo acciones de YPF, es una cosa contante y sonante. Pueden subir mañana. Entonces, en general, están esas dos cosas jugando que te explican por qué todavía no bajo más. Y además, por lo general, cuando vos mirás el mercado para atrás, la información tarda un tiempo en amortiguar, para arriba y para abajo. Entonces, yo te diría, vamos a ver dentro de 3 meses, por decir un número, ¿no? No estoy seguro si dentro de 2, dentro de 4, pero quiero decir, vamos a ver dentro de 3 meses, juntémonos de vuelta dentro de 3 meses, miramos todas las cotizaciones y veamos si se despejó estas incógnitas. Si está confirmado que Argentina está en default dentro de 3 meses, se despejó esa incertidumbre y ya operaron el mercado durante 3 meses, vas a ver que dentro de 3 meses va a estar mucho más bajo los bonos, las acciones y mucho más alto el dólar. Ese va a ser el escenario casi con seguridad. ¿Otra pregunta por acá? Ahí. Sí, disculpame por ahí si me explico mal en el nombre de la comisión, digamos. Recién, perdóname que quiero hacer el último comentario. La última razón también de por qué el desbarranque no se da de una sola vez, contrariamente a lo que dice la teoría de los mercados eficientes. Vos sabés que la teoría de los mercados eficientes dice que en cada momento del tiempo el precio de una acción refleja toda la información que hay. Yo te acabo de decir que hay un problema con la información, por eso no está reflejada ahí, pero así estuviera toda la información, tampoco hubieran bajado los precios el mismo día, porque el problema es que para que baje el precio tiene que existir la operación, en la cual vos vendés, pero cuando vos vendés, del otro lado del mostrador hay un tipo que compra. Y yo te pregunto, ¿vos creés que las acciones van a subir la semana que viene? En los próximos, ¿alguien de los que está acá en la sala pondría su sueldo hoy en acciones de la Argentina o en bonos de la Argentina convencido de que en los próximos 30 días esos bonos o esas acciones van a subir? Probablemente la respuesta sea que no en este contexto. Entonces, si yo creo que todavía puede bajar más, ¿por qué te voy a comprar ahora? Además de ver cuánto cae, el segundo dato que hay que mirar es qué volumen se opera en la bolsa. Te lo estoy diciendo sin mirar el dato, te lo juro por mi hijo, que no lo sé el dato real, pero estoy casi seguro que si ustedes miran el volumen operado fue pequeño.
La caída fue grande, pero el volumen operado fue pequeño, porque para que un tipo venda, del otro lado tiene que haber uno que compra. Y el que compra tiene que creer que la acción ya llegó a su piso, o por lo menos que no se va a mover mucho. Puede ser alguien que compre por otra razón, por diversificación de riesgos, igual de todas maneras no quiere perder capital el tipo. Sí. Te decía que se disparó recién el tema de los seguros de la deuda. Por unanimidad, digamos, dijeron hay default. El plazo hay un plazo, tengo entendido que no es rápido, o sea, pasan un par de meses, o sea que hay tiempo todavía que inversores privados compren la deuda o compren el juicio. Sí, son dos cosas distintas. Vieron que los temas, yo le dije, yo sabía que esto iba a pasar. Yo dije, me van a hacer una pregunta de la charla. No, todo el mundo quiere saberlo con el default, el tema está, es lógico. Es lógico. Lo que se declaró fue el default, la ISDA, que es la entidad que declara en este caso, que tiene que decidir si es default o no es default, para determinar si se disparan los seguros nada más. Los seguros son un acuerdo entre privados. Al país, en realidad, que se disparen los seguros de default o que no se disparen los seguros de default, no le afecta absolutamente nada. Al único que le afecta es al tipo que creía que iba a haber default y compró los seguros. Muchos creen, de hecho, que los propios fondos buitres, si eran tipos más o menos racionales, no ponían todos los huevos en la misma canasta, con alta probabilidad tienen también seguros de esos. Entonces muchos decían que recién una vez que los fondos buitres cobraran esos seguros, recién después se iban a sentar con ganas de negociar alguna alternativa, como por ejemplo una compra del juicio, alguna alternativa así. Con lo cual, ahora que se dispararon los seguros y se cobran, es más probable todavía el arreglo. Pero el default del que hablé yo, que es el que importa realmente a la Argentina, es el default que se declara no en el ISDA, lo tiene que declarar Estados Unidos. Ahora, ¿cómo va a proceder eso? No es de oficio, no va a haber una declaración de oficio. Si vos querés saber cuál va a ser la opinión de Estados Unidos, yo te la digo, es default la opinión de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Griesa, cuando convocó la reunión de hoy a la mañana, en la convocatoria, es un renglón la convocatoria, dijo claramente, convoco a las partes a juntarnos mañana para ver cómo se sigue ahora que Argentina entró en default. O sea que si Griesa, que es el juez que entiende el tema, dice que es default, no hay mucha discusión ahí. Lo que no quiere decir que desde el punto de vista de los procedimientos, los abogados de esto entienden mejor que yo, desde el punto de vista de los procedimientos, todavía esto te puede dar un poco de tiempo, no es tan automático, entonces primero tenés que juntar al 25% de los tipos que tienen alguna de las 18 series que hay de bonos, que tienen que juntarse y el 25% junto a pedir la aceleración. Recién cuando se pide la aceleración, Argentina va a tratar de impugnar esa aceleración, sosteniendo que no es default, alguien va a tener que decidir, Argentina va a recurrir a la segunda instancia y lo va a seguir recurriendo, o sea que hay un periodo ahora judicial seguramente en el medio, pero todavía el hecho de que el ISDA haya dicho que es default, esa definición de default no es la que nos afecta a nosotros todavía. Bien, otra pregunta. Primero ahí, después allá, el muchacho. Gracias. Vos dijiste algo central en esta cuestión y es cuál es la matriz económica y que está basada en el consumo. O sea, algo que yo le critico a este gobierno es justamente eso, es no haber intentado siquiera cambiar esa matriz y haber sostenido la economía sobre el consumo. Después, por todo lo demás, me parece que hay, digamos, cosas que en donde faltan por ahí muchos datos. Por ejemplo, en ningún momento hablaste o mencionaste la palabra especulación, y en el medio de todo esto hay muchísimo de especulación. Cuando vos hablas de los formadores de precios, la hago cortitas, cuando vos hablas de los formadores de precios, en realidad el formador de precio no es el panadero de la otra cuadra. En realidad el formador de precio es el molino harinero, es son los grandes productores los que... Lo mismo con la nafta, digamos, la nafta aumenta acá, aumenta en Chile y en México también aumenta, digamos. Argentina no le pone el precio de la nafta, porque no... Porque otra cosa que dijiste, digamos, es que pasan cosas acá que no pasan en el resto del mundo. Me parece que lo que pasa acá pasa en muchos otros lugares. En todo caso, la pregunta concreta sería esa, digamos, ¿por qué vos decís, digamos, que acá pasan cosas que por ahí en otro lado no pasan, cuando en realidad estamos justamente como estamos porque estamos atados al sistema capitalista, que es justamente
global. Está bien. Vamos a separar algunas cosas. Tiraste varios temas. No, está bien. Sí. Es bueno. Pero me tiraste 5 bombas. ¿Viste? Penales, de 5 penales de Messi tirado ahí. Estoy tratando de hacer lo que puedo para atajar todo eso. Primero, respecto del sistema. Voy a empezar por el final, de lo último que dijiste, respecto del sistema. Estamos en un mundo globalizado, eso es verdad. Pero no nos pasa a todos los países lo mismo, porque hay distintas formas de capitalismo. Y cada país elige el tipo de capitalismo que quiere tener. Es decir, esto es una discusión que giró mucho respecto de lo que era la discusión en la Guerra Fría, donde sí era esa discusión que decís vos. Capitalismo era cuando uno decía el capitalismo, todos hablábamos de lo mismo. Entonces, y más o menos la lógica de funcionamiento de los países capitalistas era similar. Y había del otro lado otro conjunto de países que funcionaban con otra lógica de planificación distinta. Pero después de la caída del muro hay un libro de un autor que se llama Michel Albert, que se llama Capitalismo versus Capitalismo. Albert dice, medio es la respuesta a Fukuyama, ¿no? Porque Fukuyama, recordarás, dijo, bueno, se terminó, esto ya está saldado este debate, está el capitalismo. Y Albert le dice, no. Se guarda porque no hay un capitalismo, dice Albert. Está el capitalismo renano y el capitalismo anglosajón. Una cosa muy distinta es el capitalismo en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, en Nueva Zelanda. Otra cosa muy distinta es el capitalismo en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, en Holanda, por mencionar algunos otros, en Francia. Son un capitalismo más socialdemócrata, de otra manera. Y ciertamente no les pasa lo mismo. Es decir, en algunas cosas sí. Por ejemplo, hay algunos coletazos financieros internacionales, no los puedes esquivar con nada. La crisis del 2008, por ejemplo, hay una anécdota graciosa en eso, porque en la Comisión Europea, cuando empezaron a preguntar en la Comisión Europea qué opinaban del rescate que iba a hacer Estados Unidos a los bancos de Estados Unidos, cuando empezó el tema de Lehman Brothers, los de la Comisión Europea se reían y decían que eso era un disparate, que no había que ayudar de ninguna manera, que les parecía un error lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y a la semana se dieron cuenta que ellos también tenían de esos papelitos. Porque adentro de los derivados financieros son muy sofisticados y cuando vos compras un activo financiero de cuarto orden de agregación, un fondo común de inversión de un grupo que tiene papeles de los papeles del otro grupo, en el fondo cuando raspás la olla había esos papeles también. Y entonces resultó que estaba más globalizado de lo que parecían los mercados financieros, ¿no? Entonces, sí, el evento de diciembre del 2008 es un evento que te agarra de lleno y eso si vos me preguntás lo que le pasó a la Argentina durante 2008 es intrínseco idiosincrático argentino. La crisis con el campo no tiene nada que ver el resto del mundo, es una pelea local. Lo que le pasó en 2009 a Argentina, sí, eso de recesión internacional, no había manera de esquivarlo. Después podemos discutir si Argentina podría haber acomodado mejor el cuerpo para recibir el golpe, pero el mazazo cayó. Ahora, lo que vino después no es igual en todos los países de la región, es completamente distinto. Es decir, lo que le pasa a la realidad de, por ejemplo, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay. Paraguay está al mismo tiempo que nosotros estamos estancados, desde el 2011 no crecemos, Paraguay está creciendo a las tasas chinas que crecíamos nosotros antes. Entonces, Brasil tiene una realidad que si mirás los números macro también está complicada, aunque tiene una quinta parte de la inflación que tenemos nosotros y tiene otra estructura económica distinta, pero uno podría decir, bueno, en Brasil también está complicado y a nosotros ese sí nos pega porque es el que nos compra las exportaciones industriales a nosotros. Dicho eso, esa es la primera parte, ¿no? Pasan muchas cosas acá que realmente no pasan en otros países del mundo. Las crisis, acá no hay crisis en Argentina, acá hay hecatombes en general. Fíjense que cuando fue la crisis del 2009, vos probablemente sabés de lo que te estoy hablando cuando te hablo de la crisis del 2009, pero si vos salís a la calle y le preguntás a la gente, en un momento hubo una encuesta que salió a la calle y le preguntaba a la gente por la crisis del 2009 y la gente decía, ¿qué crisis? ¿Qué crisis? Si en el 2009 no se disparó el dólar, en el 2009 no se cayeron los bancos, en el 2009, porque acá cuando hay una crisis es que se viene todo abajo.
Por eso también lo que está pasando ahora, la gente, yo trato de decirlo en todos los lugares que puedo, que voy, trato de decir en los medios, en todos lados, guarda que esto no se va a venir todo abajo. Porque cuando uno dice hay una crisis, la gente dice, entonces se viene todo abajo. Ahora, es verdad, en Argentina, en las crisis en general, se viene todo abajo. Y esto no pasa en otros países de la región con la virulencia que pasa en Argentina. El ciclo económico argentino no está tan asociado. Hay una investigación que se llama de Campelo y Zucco, dos investigadores de la Universidad de Princeton, que se llama Merit or Luck, Determinant of Electoral Performance in Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Mérito o suerte, determinantes de la performance electoral en América Latina. ¿Estos tipos qué hacen? Arman un índice de buenos tiempos económicos. Toman dos variables internacionales sobre las cuales los países locales, regionales, no tienen ninguna influencia. La tasa de interés internacional y el precio de los commodities. Nada, por más que vos hagas lo que hagas acá, no mueve la aguja de esos precios. Cuando la tasa de interés es bajita y los precios de los commodities están altos, buenos tiempos para Latinoamérica. Cuando las cosas pasan al revés, malos tiempos para Latinoamérica. Toman 18 países de América Latina y toman desde el año 1981 hasta el año 2011, 30 años. 30 años de elecciones en 18 países de Latinoamérica, se toman todo lo que hay, básicamente, y encuentran dos cosas notables. La primera es que de los 18 países hay 10 cuyo ciclo económico correlaciona mucho con los buenos tiempos internacionales, cosa que vos me vas a decir, chocate por la noticia. Viento de cola y viento a favor, para decirlo en criollo. Ahora, hay países, 8 de los países que no, el viento ese no les hace nada porque tienen una lógica propia, pero hay 10 de los 18 países que sí. Y el país que más correlaciona de los 18 países es Argentina. Ese es un dato no menor. Somos un país particularmente dependiente de las condiciones económicas internacionales, otros países no tanto en ese sentido. El segundo dato que encuentran es que cuando cae la economía por factores externos, el que está en la oficina, no en Argentina, en cualquier país de estos, y en los 30 años, tampoco es un problema de este gobierno, en los 30 años esos, el que está en el gobierno tiene más chance de ganar las elecciones si los tiempos económicos internacionales son buenos, y tiene menos chances, un 50% más de chance de ganar, y un 50% menos de chance de ganar si los tiempos económicos son malos. Fíjate que eso también te indaga bastante si la gente interpreta lo que está haciendo el gobierno o se deja llevar por lo que son los tiempos internacionales. Respecto de los formadores de precios, de vuelta la respuesta es que no, es que hay una cadena grande de formadores de precios. La prueba de que la cadena de formadores de precios es tan grande y que no es un formador de precios que forma un precio y dirige todos los demás, es que en los sectores de la actividad económica en los cuales el Estado decidió meterse y estatizar empresas, podemos pensar el caso de aerolíneas o el caso de YPF, o ahora se me vienen esos dos casos a la mente, pero el caso de YPF es uno de los más claros, son casos en los cuales los costos le subieron al gobierno también y tuvo que subir los precios también. Hasta ese momento el argumento era Shell sube los precios porque son monopólicos, Repsol sube los precios, pero ahora no es más el argumento ese. Ahora está en la propia, y uno podría ponerse del otro lado y decir, mirá qué hijos de puta que son que suben los precios. No es que lo suben de placer a los precios, realmente lo tienen que subir porque a los tipos les suben todos los costos. Entonces, cuando estás en un fenómeno de inflación generalizada como esta, no es un sector de la actividad económica, porque además esa es una tesis difícil de probar. Vos decís, ¿acaso no hay esos formadores de precios que estarían generando el fenómeno inflacionario en Argentina? ¿No están en los otros países? Si vos tenés la suerte de irte de vacaciones a Chile, Uruguay, Brasil, cualquier país limítrofe a Argentina, vas a ver que los productos que se venden en el supermercado son los mismos. Porque son en realidad esos formadores de precios que hay grandes empresas en todos estos mercados muy concentradas, son las mismas. Son multinacionales, son las mismas que están en Brasil, que están en Uruguay, que están... Sin embargo, en esos países no pasa lo que pasa acá con el fenómeno de inflación. O sea, no pasa lo que pasa acá con que como hay un fenómeno de inflación, la gente no se quiere quedar en peso porque nadie se quiere quedar en algo que se está desvalorizando, la gente se quiere pasar a dólares y entonces hay fuga de dólares. No pasa en otros países, en todos los países de Latinoamérica, salvo Venezuela y Argentina, son los dos únicos países en los que pasa, las reservas caen, en todos los demás países las reservas suben. Respecto al tema de especuladores, que el primer tema que trataste, estoy yendo de adelante para atrás, respecto al tema de especuladores, te voy a contestar con una frase de Kicillof, que lo escribió esto en su momento cuando no era ministro, obviamente, cuando estaba era un técnico
que era observador de la realidad, más un académico que un político, ¿no? Y Kicillof decía algo que yo comparto en eso. Decía, mirá, los especuladores están. Que los hay, por supuesto que hay especuladores. ¿Que hay tipos que ganan si esto se hunde todo? Hay tipos que ganan si esto se hunde. Los que estaban apostando al default, los tipos que compraron los certificados de default, estaban haciendo todo el lobby posible para que esto fuera default, porque había guita del otro lado. Entonces, que hay especuladores, los hay. Ahora, suponer que cuando se produce una corrida contra el dólar, o se produce una suba de precios muy fuerte en un momento del tiempo, es porque hay un conjunto de especuladores, es no conocer cómo funciona la economía. Eso es lo que decía el propio Kicillof. ¿Por qué? Porque hay otras hipótesis mucho más razonables para explicar eso. Mirá, si yo tiro esta botella de acá al piso, se va a caer. Yo puedo hacer 300 teorías de por qué se cae la botella. Mirá, porque viene un marciano que tiene poderes, imagina que la botella se cae, tiene energía y la hace bajar. Mirá, porque alguien que está en la audiencia tiene poderes kinestésicos, la hace bajar. Porque hay una soga que la tiene de acá arriba, la hace bajar. Porque hay un imán ahí abajo. 300.000 cosas. Viene uno y dice, hay una hipótesis más fácil que explica eso, que es la gravedad. Hay una ley de gravedad que te hace bajar la botella. Entonces, en cada uno, cuando tenés que explicar un fenómeno, vos podés tejer hipótesis respecto de qué está generando el fenómeno, pero las hipótesis primero te tenés que preguntar, ¿no hay alguna explicación más fácil para explicar esto? Por ejemplo, si vos estás emitiendo dinero a mansalva, y esa es una diferencia central entre lo que están haciendo de los países de Latinoamérica, de los 18 que te mencioné, hay 2 que están emitiendo dinero y hay 16 que no están emitiendo dinero para financiar déficit fiscal. Y en los 2 que están emitiendo dinero, los 2 tienen el mismo problema de inflación. Son Venezuela y Argentina. Ya tenés una sospecha fuerte ahí. La devaluación. Después de una devaluación, en general, siempre después de una devaluación, hay correcciones de precios. Porque si yo esta botella la puedo exportar, y la puedo exportar a $1, y el dólar sale 6 mangos, a vos acá te la cobro 6 mangos. Pero si el dólar se va a 8, acá te la cobro a 8 también. ¿Por qué te la voy a vender más barata si yo la puedo exportar a 8 pesos? Lo mismo con los bienes potencialmente importables. Si la competencia de esta botella es una que viene importada, el productor local de Villavicencio, esta es de acá, Villavicencio la vende a 8 mangos a la botella. ¿Por qué la vende a 8 mangos? Porque si la quiere vender mucho más cara, vos abrís las importaciones y viene la botella de afuera más barata. Pero si el dólar se va para arriba, las botellas de afuera vienen más caras, el productor local también puede vender más alto. Entonces ahí tenés un argumento central. Y además, por último, porque la hipótesis de los formadores de precios generando un problema inflacionario no es así como funciona un monopolio. Es decir, el monopolio en general, es verdad, te genera un problema de precios más altos, pero no te genera un problema de inflación. Si nosotros estuviéramos, para graficarlo esto en un ejemplo muy simple, vamos a suponer que yo tuviera 2 localidades. Una localidad, la de Paranacito, que son todos ustedes que están acá, son productores de pan. Y la otra localidad, la de Paranote, que es este señor que está acá, es el único. También es productor de pan. ¿Qué va a pasar? Obviamente ustedes son muchos panaderos. Ninguno tiene poder para fijar el precio del pan entre todos, entonces lo que va a pasar es que van a competir mucho entre ustedes y el precio del pan va a salir 20 mangos el kilo de pan, ponele. ¿Qué va a pasar en la localidad donde está él solo? Obviamente él está solo, no tiene competencia, el precio del pan acá va a salir 30, va a salir más caro. Pero yo me voy de viaje, vuelvo dentro de un año. ¿Qué debería pasar? Que acá el pan salga 20 mangos y que acá el pan salga 30 mangos. O sea, lo que debería pasar es que en los lugares donde hay más concentración, el precio quede más alto. Si yo vengo dentro de un año acá y ellos que cobraban, que eran competitivos, cobraban 20 mangos el pan, ahora lo cobran 30, y él que era monopolista, ahora lo cobra 50, acá hay otro problema distinto.